adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oremos. Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche, Señor, nos hemos reunido con el solo fin de glorificar y bendecir su nombre. Por ello pido a su Espíritu Santo que me dé la sabiduría, el denuedo para predicar solo su palabra. No me permita hablar lo que yo quiero, lo que yo pienso, Señor, sino la palabra que edifique nuestro corazón, la palabra que forme cada día en nosotros el carácter de un hijo suyo. Eso sea predicado en esta noche, Dios eterno. Que cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, Padre, salgamos sustentos con lo que hace tu palabra en nuestra vida, Dios. Por ello le pido que sea usted, Padre bendito, trayendo solamente, Señor, la palabra, Padre, que quiere que nosotros escuchemos, Señor. Y venga usted reprendiendo toda obra de oposición, toda obra, Padre, de distracción. Padre bendito, reprenda toda obra del enemigo, Señor, que quiera perturbar que aquí se siga predicando, Dios eterno. Que sea usted, Padre bendito, limpiando, Señor, nuestra mente y nuestro corazón están dispuestos a escuchar tu palabra, por lo cual, Padre bendito, en tus manos estamos cada uno de nosotros. Bendiga a los vecinos que escuchan por medio del sonido y los que escuchan también por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús, que sea todo para la gloria y la honra de ustedes. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amada iglesia. Sin Cristo no hay misericordia, ¿verdad? Todos debemos de saber que delante del Señor todos estamos desnudos y no hay nada que nosotros podamos ocultarle. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que todos le hemos fallado. Él conoce, como dijo David, ¿verdad?, que el Señor conocía su sentarse y su levantarse. Así también de cada uno de nosotros Él lo sabe todo. Y esa es una razón por la cual nosotros debemos de entender que gracias a Dios, Él, en vez de pagarnos con lo que merecen nuestros hechos, nos paga con misericordia. La razón por la cual Cristo murió era porque ninguno de nosotros podía, por nuestros propios medios o méritos, ser aceptables delante de Dios. Todos le habíamos fallado. Todos le dice la palabra que todos se desviaron a una. Y en ello estábamos usted y yo. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos fue predicada la palabra de Dios, y Dios tuvo misericordia en que nosotros oyésemos esa palabra y eso emanase fe en nosotros, y ahora podemos ser agradables delante de Dios solamente por el sacrificio de Jesucristo que nos fue predicado por medio de los evangelios. La palabra de Dios describe un hecho en el Evangelio según San Juan capítulo 8 que describe nuestra condición de pecador. Así como esta mujer sorprendida en el pecado, así fuimos nosotros encontrados. Ninguno de nosotros podremos decir: ay, yo no pequé y Dios por eso a mí me salvó. No, fuimos encontrados en algún pecado. Ya sea que lo hayamos hecho, ya sea que lo hayamos pensado o que lo hayamos sentido, le hemos fallado a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces fue su misericordia que se acercó a nosotros, que aún nosotros estando, como dice el libro de la carta a los Romanos, estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Esa fue su misericordia. Pero ¿a dónde la encontramos? No la encontramos en la religión, no la encontramos en la sociedad, no la encontramos en cualquier otra parte. Solo la podemos encontrar en Jesucristo, que fue el que se dio por cada uno de nosotros para que por medio de su sacrificio nosotros fuésemos alcanzados en misericordia. Entonces, al quitar a Cristo, ¿qué queda? No queda nada. Nosotros tenemos un valor, pero junto con Cristo.
Lejos de Cristo, separado de mí, él mismo dice en San Juan, ¿verdad? Capítulo 15, nada podéis hacer. Y nada es nada. Sin Cristo no hay cielo, no hay vida eterna, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay nada. Por eso todos somos necesitados de Cristo. ¿Es Cristo entonces, hermanos, la misericordia de Dios? Sí. Cuando la palabra de Dios dice en el capítulo 8 de San Juan, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué vemos aquí en los primeros 4 versículos? Así es el mundo. El mundo nos señala y nos dice: vos sos un gran sinvergüenza, vos no servís para nada, vos te va a llevar el diablo, para vos no hay esperanza. Esas son las expresiones que escuchamos en el mundo. Así fue esta mujer. Esta mujer no fue, hermano, buscada para algo bueno, sino para ser señalada, para hacerle ver que ella no tenía esperanza, que lo que le esperaba era la condenación. Y junto con ella pasar una gran vergüenza por causa de su pecado. Pero ¿qué hizo la misericordia de Dios? No hizo lo mismo que hizo la religión, no hizo lo que hizo el mundo o lo que hace la sociedad. La sociedad, hermano, se está equivocando al no tomar a Cristo. Porque ellos en su mente y en su corazón, ¿verdad? Ellos piensan que van a agradar a Dios como agradan a los hombres. No, a Dios no le podemos agradar nosotros. Él es el que se apiada de nosotros por su misericordia. Esta mujer, la sociedad, ¿cómo la tenía? ¿Como un ejemplo bueno o como un mal ejemplo? Ese mal ejemplo, cuando se lo descubrieron, hermano, el mundo tuvo misericordia de él. O la señalaron, la condenaron, la señalaron. Así es el mundo. ¿Por qué nosotros entonces, considerando que en el mundo no vamos a encontrar misericordia, sino que lo que vamos a encontrar es rechazo, condenación? Vamos a ser señalados, vamos a ser, hermanos, hasta perseguidos por causa de Cristo, pero vale la pena, porque si nosotros nos hacemos al lado de ese mundo nos va a traicionar. Ese mundo nos va a señalar y nos va a poner en evidencia cuán pecadores somos. Y sí, lo somos, pero Cristo Jesús ha quitado esos pecados de nosotros por su gran amor y su misericordia. A esta mujer, ve usted que la aconsejan y le dicen: mira, lo que estás haciendo es incorrecto. No, de una sola vez le señalaron y le condenaron. Así es el mundo. El mundo no tiene misericordia. El mundo es insaciable para con los hombres. El mundo no se conforma con solo ver que usted está mal. El mundo quiere ir más allá, quiere ver no solo que usted vive en el mal, haciendo el mal. El mundo quiere verle destruido. Así querían estos hombres de esta mujer. Por eso le digo que la mujer representa a todo hombre pecador aquí. Aunque diga la gente: no, ¿cómo va a creer? Yo no soy como esa mujer adúltera. Pero en algún pecado fuimos sorprendidos y la misericordia de Dios, lejos de castigarnos, lejos de condenarnos, ¿qué nos dio Dios? Misericordia. Cuando esta mujer es encontrada en el pecado, ninguno de los hombres le dice: lo que estás haciendo es incorrecto. Ellos basaron, hermano, nada más en aquello que, aunque era correcto, que fuese juzgada según la ley, pero la misericordia de Dios existía ya. Y eso era lo que Jesús quería hacer resaltar en este texto. No era que el Señor quería tolerar el pecado en ninguna manera. Lo que el Señor quería mostrarnos a través de esta enseñanza era cuántos de nosotros estamos bajo algún pecado que quizás el mundo no lo conoce, pero Dios sí lo conoce. Él sabe en qué estamos nosotros metidos, ya sea, como le vuelvo a repetir, haciendo algún pecado, pensando algún pecado o teniendo malas intenciones en el corazón, porque el Señor lo conoce todo. Y ello es lo que el Señor quiere resaltar en el versículo 5. Dice: y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como queriendo decir, lo que se merece esta mujer, ¿qué era?
que la apedrearan. La querían ver como destruida. Así nos quiere ver el mundo. El mundo nos pone el pecado, nos incita a pecar, y después que hemos pecado nos señalan, y después que nos señalan, ¿qué quieren? Nuestra condenación y destrucción. Ay, ese no es nada, mira, si aquel día cometió tal pecado, ¿verdad? Y allí están señalar y señalar ese pecado, porque eso éramos nosotros, hermanos. Sin Cristo no había quien por nosotros. La ley nos condenaba porque la ley nos hacía ver lo malo que nosotros somos. La ley fue como un espejo, como lo dice en las cartas del apóstol Pablo. En la ley se reflejaba este mandamiento, sí. La ley condena a todo hombre. Todos y cada uno de nosotros bajo la ley, si fuésemos medidos bajo la ley, ¿quién de nosotros fuese salvo? Ninguno. ¿Por qué somos salvos? Porque en Cristo encontramos misericordia. Según la ley, ¿qué encontró esta mujer? Condenación. Porque según la ley, ella vivía en un pecado inmoral. Pero también la ley misma desnudó a aquellos hombres que se habían convertido en jueces, como el mundo de hoy, en señalar, en atacar, sin tomar en cuenta que Dios está esperando que entendamos que todos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. Cuando el Señor Jesús le presentan esto, Él no está ni tan siquiera, hermano, Él estaba enseñando, pero estos hombres no entran con el fin de aprender del Señor, sino que ellos se toman el lugar de maestros y de jueces y toman a la mujer y le dicen: mira, Señor, si tú estás predicando, lo que deberías de hacer es hacer lo que dice la ley, y la ley dice que esta mujer hay que apedrearla. ¿O ve usted que ellos entraron para aprender de lo que el Señor Jesús estaba predicando? Ellos interrumpen la enseñanza. Si usted lee detenidamente el versículo 2 y 3 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado, ¿qué estaba haciendo él en el templo? Les enseñaba. ¿Y qué dice el 3? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron. Ellos no fueron a aprender. El mundo no quiere aprender de Dios. El mundo quiere interrumpir lo que Dios está haciendo. El mundo quiere interferir la obra que Jesús está haciendo en nosotros, que es lo que representan los escribas, los religiosos. Ellos no se presentan: vamos a poner atención a ver qué está enseñando el maestro, vamos a ver qué nueva enseñanza trae el Señor Jesucristo. Al contrario, ellos interrumpen la reunión para imponer el ¿qué? Su criterio, su sabiduría humana. Creyéndose ellos ser más que la mujer adúltera, el Señor los pone al mismo nivel. Porque todos somos necesitados de la gracia de Dios. Vea lo que sigue en el versículo que nos quedamos, el 5. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? 6. Mas esto decían, ¿qué dice la Escritura? Tentándole. ¿Cuál era la intención de estos hombres? ¿Aprender? No, la intención de ellos era ver en qué se equivocaba el Señor. Como el mundo. La gente está esperando a ver en qué se equivoca usted para decir: ya ve, usted dice que es cristiano y mire cómo está. Eso es lo que busca el mundo, porque el mundo no conoce la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es dada para todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe. Pero usted y yo hemos sido beneficiados ya por la misericordia de Dios. ¿Cuántos nos sentimos beneficiados por la misericordia de Dios? Entonces el Señor, al ver la insistencia de aquellos hombres que no querían saber de Él, si lo que querían era nada más acosarle y tentarle, y lo peor de todo, la destrucción de las almas, que es lo que el mundo quiere también. Por eso le digo que este texto representa la religiosidad, la maldad del corazón del hombre, queriendo la destrucción del alma del hombre, pero Jesús muestra su misericordia para con esa alma que sí merece la destrucción, pero su misericordia le puede salvar. Eso es lo que dice el versículo 6, Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándolo hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor Jesús no evade la ley, ni tampoco la ignora, ni mucho menos no la cumple. Al contrario, Él la cumple. En el versículo 7, Él muestra, tal como
es la ley diciendo lo siguiente, versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, miren la misericordia de Dios como es. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué habrá escrito el maestro en tierra? Existen muchas consideraciones, hipótesis, aunque la Biblia no describe lo que él en verdad puso en la tierra. Es posible, algunos creen que él escribió los mandamientos de la ley, en los cuales no solamente era condenable el adulterio. ¿Cuántos sabemos eso? Que la ley no solo condena un pecado, la ley condena todos los pecados. Y los pecados que comete el hermano quizás no sean los mismos que yo cometo. Los que cometen los demás quizás no son los mismos, pero delante de Dios son los mismos pecados y Él los condena a todos. Él no solo condena mi pecado, Él condena también el pecado de los demás. Cuando el Señor Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, ¿hacia dónde los hizo Él ver? Hacia la misma ley que ellos no habían cumplido, que en más de alguno de esos mandamientos le habían fallado. Razón por la cual el único que podía apedrear a esa mujer, ¿quién era? El justo, el que no había pecado, lo está diciendo él, no lo digo yo. Entonces dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Dice, por su conciencia. ¿Qué quiere decir? Que su mismo corazón, Dios por medio de su palabra, les hizo entender que también ellos tenían pecado. Ese mundo que nos incita a pecar, que nos señala de pecados, tiene un pecado del cual no se ha arrepentido. ¿Por qué vamos a obedecernos a ellos? ¿Por qué vamos a ceder? ¿Por qué vamos a ir en pos de ellos para quedar bien si después ellos mismos nos van a traicionar? Ellos mismos nos van a señalar. Entonces cuando el Señor Jesús les dice, el que esté de vosotros libre de cualquier... Aquí no dice, no solo estaba hablando de adulterio, estaba hablando de cualquier pecado. El que de vosotros esté, no dice sin adulterio, ¿verdad? Sino sin pecado. ¿Qué quiere decir? Más de algún pecado habían cometido. ¿Por qué cree usted que se va? ¿Por qué cree usted que en el versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó ¿quién? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué se fueron? Porque eran pecadores. Aleluya, esa es la razón. También ellos necesitaban el ¿qué? Perdón y misericordia. Pero ellos no la tenían como no la tiene el mundo. ¿Usted cree que el mundo tiene misericordia? El mundo ve que la gente se está muriendo y no hace nada. El mundo ve que se está destruyendo la vida y el alma de alguien y no hace nada. Pero Cristo aparece para rescatar. Amén, hermano. Que eso es lo que hizo con nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros? No éramos santos. ¿Por qué creen que estamos aquí? Porque éramos al igual que esta mujer en adulterio, en algún pecado fuimos sorprendidos, pero el Señor, en vez de apedrearnos, en vez de que nos cayese sobre nosotros todo el peso de la ley, ¿qué hizo? El Señor nos mostró misericordia mejor, ¿verdad? Y pagó por nosotros de nuestro pecado, sufriéndolo Él en la cruz del Calvario. Y ahora, hermano, usted y yo podemos ser beneficiados del sacrificio de Jesús, que era la misericordia de Dios manifestada a favor de nosotros. Como la misericordia de Dios se manifiesta hacia esta mujer. Dentro de todo ese grupo, volvamos a la escena donde Jesús está la mujer que está siendo acusada, están los acusadores y está el Señor Jesús.